Vamos a buscar en la Biblia el versículo principal que está en Isaías, capítulo 55, que lo vamos a poder ver en pantalla, que es el versículo que me llevó a preparar este sermón de esta mañana, ¿sí? Isaías 55, te voy a invitar a abrir tu Biblia, yo acá ya tengo la mía. Versículos 6 y 7, es un versículo hermoso, que nos dice así: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Con este pensamiento de buscar a Dios, de dejar el camino de impiedad, de volver a Dios sabiendo que Él va a tener misericordia de nosotros y nos va a perdonar, quisiera que podamos hacer una cortita oración para que Dios nos bendiga para entender su palabra. ¿Oramos ahí donde estamos? Querido Padre, continuamos este culto rogando tu presencia, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que podamos llevar a la práctica lo que veamos en esta mañana y por sobre todas las cosas, que nos bendigas para que si necesitamos renovar nuestros votos contigo, hoy sea el día de hacerlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos con este pensamiento, ¿no? Esto es un versículo precioso. Y este versículo me llevó a pensar en la historia de Jacob. Y ahora vas a ver por qué a medida que vayamos repasando la historia. Así que te voy a invitar a que vayamos a Génesis capítulo 25, que es donde comienza justamente la historia de Jacob, ¿sí? Génesis 25, a partir del versículo 19 aparece esta historia. Nosotros vamos a leer del versículo 21 al 23, como estás viendo en pantalla. Sabemos que el padre y la madre de Jacob fueron Isaac y Rebeca, y Jacob era mellizo con Esaú. Y vamos a leer juntos Génesis 25 del 21 al 23, como estás viendo en pantalla. Dice: Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto es una profecía que Dios anunció antes del nacimiento de los mellizos. La historia cuenta que después nacieron, y al nacer primero nació Esaú, y detrás de Esaú se veía una manito, que era la manito del siguiente bebé de Jacob, que estaba agarrada al talón de Esaú, como peleando a ver quién iba a nacer primero, ¿no? Y entonces a uno le llamaron Esaú, al otro le llamaron Jacob, y estos nombres en pantalla vamos a ver qué significan, ¿no es cierto?, en hebreo. Jacob en hebreo significa engañador, o el que engaña, y Esaú significa rubio, velludo, peludo, ¿no? Era bien rubio, tirando a colorado. Y bueno, su característica después de grande fue esa, ¿no? Que fue de mucho pelo y colorado. Hoy, en la actualidad, le diríamos el colo a Esaú en estos tiempos, ¿no? Entonces ahí tenemos los significados de los nombres, que después vamos a ver un poquito cómo de alguna manera también a través de sus nombres se profetizó parte de lo que ellos fueron en su vida, ¿no es cierto? Entonces la historia cuenta que estos chicos fueron creciendo. Y nosotros vamos a leer un pedacito más de la Biblia en este capítulo para ver qué sucedió cuando ellos crecieron. Vamos a ver, estamos siempre en Génesis 25, del 27 al 34. Vamos a leer juntos. Acompáñame con tu Biblia ahí, aunque lo tenés en pantalla. Que acá hay algunas cosas importantes para resaltar en el comienzo de esta historia y de este personaje. Fíjate, dice en la Biblia que los niños crecieron, que Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob dice que era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Versículo 29 dice: guisó Jacob un potaje, o un guiso, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des
a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo, ¿para qué pues me va a servir la primogenitura? Y el versículo 33 dice, dijo Jacob, júramelo en este día. Él, Esaú, se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ustedes se preguntarán por qué está registrado, por qué se registró esta parte de la historia. Bueno, esta parte de la historia creo que marca el inicio de una relación de hermanos que lamentablemente por 20 años no anduvo bien, pero al mismo tiempo vemos parte del carácter de cada uno. Vemos que Esaú le importaba solo vivir el momento, no le dio importancia a la primogenitura, lo cual vamos a ver a continuación qué significa. Y vemos a un Jacob también actuando con premeditación, ¿no? Y ahora vamos a ampliar un poquito más. ¿Qué es la primogenitura? Primera cosa. Bueno, vamos a ver en pantalla. Tratamos de poner allí el significado, ¿no? La primogenitura es el derecho o el privilegio que le corresponde al hijo mayor. En este caso, el hijo mayor, ¿quién era? Bien, Esaú. Y de acuerdo con la ley hebrea, esto le permitía al hijo mayor suceder o suplantar al padre, por supuesto, cuando el padre moría, como jefe de familia, y heredar también una porción doble de la herencia familiar. ¿Sí? Nosotros sabemos que la herencia siempre se reparte en partes iguales, pero en este caso, en ese tiempo, al hijo mayor, la primogenitura, le permitía recibir una doble porción. Pero hay algo más. La primogenitura también implicaba, como ustedes están viendo en pantalla, una bendición para los descendientes de Abraham sobre la herencia de la Canaán terrenal y otras bendiciones del pacto. Nosotros sabemos que Jacob y Esaú eran descendientes de Abraham porque Abraham era fue el abuelo de ellos. ¿Sí? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Esaú y a Jacob. Por lo tanto, eran descendientes directos de Abraham. Pero también, ustedes estaban viendo ahí en pantalla, que dice que la primogenitura te permitía tener el honor, lo que está resaltado en negro, de ser progenitor de la simiente prometida. ¿Quién es la simiente prometida? Bien, Jesús. Jesús. Y de hecho, esto sucedió porque nosotros en Mateo capítulo 1 podemos ver que en la genealogía de Cristo aparece Jacob. Pues nosotros vamos a ver por qué aparece Jacob y no Esaú, ¿sí? Entonces la primogenitura te permitía tener privilegios tanto relacionados a la familia, a las cosas materiales, como también a las cosas espirituales. Y para poder ampliar este tema, yo leí este libro, que te invito a que puedas leer cuando puedas, el libro del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, donde se amplía esta historia. Y vamos a ver en pantalla una cita, para que no hable yo, sino que hable la palabra de Dios inspirada a través de Elena de White, ¿no? Y vamos a ver que la cita dice que Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura. Y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba. La cita dice que el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual, que es tener comunión con Dios, como el justo Abraham, ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. La cita continúa y dice, sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Hasta acá parece que va todo bien, ¿no? Pero la cita sigue y dice que con secreto anhelo escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primogenitura espiritual. Retenía cuidadosamente lo que oía de su madre. Día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Fíjense lo que viene ahora en negrita.
Dice, pero aunque daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales, Jacob no tenía todavía un conocimiento experimental del Dios a quien adoraba. Su corazón no había sido renovado por la gracia divina. Creía que la promesa respecto a él mismo no se podría cumplir mientras Esaú poseyera la primogenitura, y constantemente estudiaba los medios de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que para él era tan preciosa. ¿Qué te parece? ¿Amplía el espíritu de profecía el tema? Por supuesto. En ese tiempo, la palabra era un documento. Hoy en día la palabra vale muy poco. Cada vez hay que atajarse más cuando uno quiere hacer un compromiso con alguien, ¿no? O con una entidad. Pero en ese tiempo la palabra era todo, era el documento. Por eso cuando Jacob le dice, vendeme tu primogenitura, y se lo hace jurar, era como si Esaú hubiera firmado un documento a Jacob. Entonces Jacob tenía por parte de su hermano, por el juramento de su hermano, ya la primogenitura de palabra, ¿no? Si bien Jacob nació en segundo lugar, ahora, para la familia, Jacob era el primogénito, ¿no es cierto? O sea que el que iba a recibir la doble porción de la herencia y el que iba a suplantar al padre, a Isaac, cuando éste muriera, no iba a ser Esaú, sino quién iba a ser. Bien, Jacob. Pero también nosotros leímos en la cita que dice que Jacob sabía de la profecía que Dios había dicho antes de su nacimiento, porque la madre se lo había comentado. Y nosotros también vimos que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Había preferencia de parte de los padres por uno y por el otro. Así que yo me la imagino un poquito a Rebeca ahí, ¿no es cierto?, diciéndole, mirá que hay una profecía que dice que vos vas a ser el primogénito, vos vas a recibir la doble porción, vos vas a suplantar a papá, y eso hay que conseguirlo. Entonces, entre el deseo que tenía Jacob interno, secreto, como dice la cita, más lo que la madre le podía decir, se fue generando en él esto de quiero ser el primogénito, quiero tener la primogenitura, quiero ser el progenitor de la simiente prometida, al punto que se obsesionó de tal manera que empezó a idear planes para ver cómo podía conseguir eso tan preciado, esa primogenitura. Y en esta treta, en esta forma de conseguir lo que él quería, comenzó a manejarse de una manera que no era agradable a los ojos de Dios. Porque si bien la profecía se iba a cumplir porque lo que Dios dice se cumple, pero Jacob estaba yendo en contra de lo que Dios tenía preparado. Estaba actuando por sus propios medios, poniendo su esfuerzo en todo esto para cambiar el rumbo de las cosas, cuando en realidad eso no lo podía cambiar, porque Dios ya había profetizado, pero él quería que eso se cumpliera antes. Entonces se obsesionó de tal manera que buscó de mil formas tener esta primogenitura. Ya tuvo el juramento de su hermano. Ahora faltaba algo más. La historia cuenta en el capítulo 27, y te voy a invitar a abrir ahí, porque esto no está en pantalla y quisiera que lo podamos leer de la propia Biblia ahí en casa. La historia cuenta en el capítulo 27, a partir del versículo 18. En pantalla sí pusimos una imagen de Jacob que está con el padre ahí, con Isaac. Porque la historia dice que Isaac estaba ya viejo y estaba ciego. Y aparte de ciego, tenía algún otro problemita de salud que nosotros vamos a descubrir ahora a medida que vamos leyendo. Entonces, Isaac le agarró ese miedo a morir, ¿no? Sabiendo que faltaba poco para partir, y recordando la profecía de que Jacob iba a terminar siendo el primogénito, ¿sí? La profecía decía que el mayor iba a servir al menor, ¿sí? O Esaú a Jacob. Él de alguna manera, por el amor que le tenía a Esaú, por amar más a Esaú que a Jacob, quiso hacer un esfuerzo por cambiar esa profecía. Entonces lo llama a Esaú y le dice, hijo, andá a cazar un animal, preparame un guiso como a mí me gusta, y vení que yo ese guiso lo voy a comer, y te voy a bendecir. Entonces Rebeca escucha esto, y cuando Esaú sale al campo a cazar, lo llama a Jacob y le dice, mirá, tu padre quiere bendecir a tu hermano. Si él hace eso, vos no vas a poder obtener todo lo que querés.
Y aparte de eso no se va a cumplir la profecía, así que vamos a apurarnos. Dice, yo te voy a poner unas pieles, porque Esaú, recordemos que era peludo y Jacob no. Entonces yo te voy a poner las pieles de animales para que tenga olor a animal, si tu padre te recibe ahí, que él palpe y que sienta que es Esaú y que no sos vos. Dice, y le vamos a hacer creer que vos sos tu hermano para que él te dé la bendición a vos. Así que Jacob decide acceder a esto que la madre le dice. Así que la madre prepara el guiso que al padre le gusta, que al esposo le gusta, le da a Jacob esto, Jacob con las pieles ahí puestas, y se lo lleva a Jacob al padre. Entonces nosotros vamos a leer a partir del versículo 18 qué sucedió a continuación. Fíjate, lee con tu Biblia en casa. Dice, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy, ¿quién eres tú, hijo mío? Yo soy Esaú, tu primogénito, respondió Jacob. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Jacob respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres o no mi hijo Esaú. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Versículo 23. Y no lo reconoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Volvió a preguntar Isaac, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió, yo soy. Dijo entonces, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino, que no es vino con alcohol, ¿sí? Por las dudas, y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Versículo 27, Jacob se acercó y lo besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé señor de tus hermanos y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y ahí entonces Jacob se va de la presencia del padre, ¿no? ¿Vieron todo lo que pasó acá, no es cierto? Todo el engaño que hubo. Después al final vamos a ver un poquito, vamos a analizar en detalle esta porción, que es muy importante para entender el final de la historia de Jacob. Pero acá vemos que Isaac desconfió muchas veces, pero finalmente terminó bendiciéndolo, y fíjense lo que dice en la bendición, ¿no? O sea, por supuesto, Isaac fue el medio para que Dios bendiga, fue quien Dios utilizó para esa bendición, como por ejemplo Dios nos utiliza a los pastores cuando damos una bendición en un casamiento o en una dedicación de un niño. Entonces, Dios utilizó a Isaac para bendecir a Jacob, y a la bendición dice, sé señor de tus hermanos. Así que acá, en parte, comienza a cumplirse la profecía, pero no por el medio correcto, sino por el engaño, y acá fue el pecado grave que cometió Jacob. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, la historia cuenta que Jacob sale de la presencia del padre, vuelve Esaú, le trae la comida y cuando dice, papá, acá traje la comida para que me bendigas, Jacob le dice, pero Isaac, dice, pero ¿y entonces a quién bendije? Yo pensé que eras vos. Y ahí descubren el engaño, y Isaac no puede bendecir a Esaú porque la bendición ya la dio, había una sola y se la dio a Jacob. Entonces Esaú jura por su vida que iba a matar a su hermano. Y ante este juramento, Rebeca le dice a Jacob, andate porque tu hermano va a cumplir lo que prometió, tenés que desaparecer de acá. Así que Jacob se va de su familia y desaparece. Ahora, yo quiero mostrarte algo que vamos a ver en pantalla, este pequeño análisis de esta porción que acabamos de leer, ¿sí? Lo importante es que vayamos renglón por renglón. Fíjate, el versículo 18 y 19, Isaac le pregunta, ¿quién eres? Y Jacob miente sobre quién es. Y dice, soy Esaú. Primera mentira. En el versículo 20, Isaac le vuelve a hacer una pregunta y le dice, ¿cómo hallaste tan rápido la comida? Y Jacob vuelve a mentir, pero ahora la mentira incluye a Dios. Luego en el versículo 21 al 23, Isaac desconfía.
Entonces en el versículo 24 le vuelve a preguntar, dice, ¿eres tú, mi hijo Esaú? Y luego Jacob vuelve a mentir sobre quién es, le dice, sí, yo soy Esaú. Y en el versículo 26 y 27 Isaac vuelve a desconfiar, ¿sí? O sea que no estaba convencido totalmente. Fíjense cómo es el análisis de esto. Jacob miente 3 veces, 2 veces sobre quién es y una en una mentira que incluye a Dios. Y esta mentira le costó algo muy importante, que es, le costó su familia, le costó su honor, le costó su vida espiritual, a la cual ahora nosotros vamos a analizar un poquito más. Quiero mostrarte dentro de este mismo libro que te presenté hoy una cita cortita de este momento. Vamos a ampliar este momento donde Jacob decide engañar al padre, incitado por su mamá y a su vez convencido por él mismo. Vamos a ver en pantalla la cita que se encuentra en la página 114 del libro Patriarcas y Profetas. Dice que la idea de engañar a su padre le causaba mucha aflicción. Le parecía que tal pecado le traería una maldición más bien que bendición. Pero sus escrúpulos fueron vencidos y procedió a hacer lo que le sugería su madre. No era su intención pronunciar una mentira directa, pero cuando estuvo ante su padre, le pareció que había ido demasiado lejos para poder retroceder y valiéndose de un engaño, obtuvo la codiciada bendición. Qué bárbaro, ¿no? Esta bendición que añoraba Jacob, más allá de la primogenitura que vimos hoy, ¿no? Él quería que se cumpliera la profecía y no le importaba a qué costo. Bueno, le terminó costando muchas cosas que nosotros vamos a ver a continuación. Vamos a ver en pantalla. Yo puse ahí los capítulos, ¿sí? Los capítulos, porque esta historia hay que leerla completa, obviamente no lo hacemos acá por una cuestión de tiempo. Pero si vos querés leer esta tarde esta historia, del capítulo 29 al capítulo 32, versículo 21, nosotros encontramos lo que a Jacob le costó este engaño. Primero, fue engañado por su suegro, porque él tuvo que escapar de su casa porque su hermano lo quería matar por esto que él había hecho. Entonces se va lo de su suegro, que su suegro era terrible. Era, permítanme el término, era un pillo. El suegro de Jacob era un pillo. Era muy vivo. Y lo hizo trabajar 20 años. 20 años de la vida de Jacob lo hizo trabajar gratis. Es impresionante. Lean después la historia. Y Jacob fue engañado por el suegro. Fue engañado de muchas maneras. No les voy a contar cómo, la tienen que leer si les interesa. Pero él fue engañado 20 años por su suegro. Tuvo varias esposas, a lo cual Dios jamás aprobó eso. De paso, Dios no aprueba la poligamia, no la aprobó jamás y la aprueba ahora. Que las personas lo hagan no significa que Dios lo aprueba, tema que podemos compartir en alguna otra oportunidad. Pero entre sus esposas había peleas terribles. Luego peleas y envidia entre sus hijos. Una de las historias que conocemos, la famosa historia de José, lo que Jacob tuvo que sufrir con José, si ustedes recuerdan, porque fue vendido por sus hermanos. Durante esos 20 años Jacob vive atemorizado por su hermano, porque el hermano lo perseguía de un lugar a otro, queriéndolo buscar para matarlo. Entonces Jacob tiene que vivir como nómade por ese temor, por miedo a que lo encuentre Esaú. Su suegro, cerrando esos 20 años, lo vuelve a engañar, pero después Jacob engaña a su suegro para huir de él, pero el suegro lo encuentra. Y ahí, en el capítulo 31 de Génesis, podemos encontrar esa historia. Y por último, lo que puse en el punto 8, ahí agregué de más porque ya eso lo había puesto en el punto 4, pero Jacob vive con miedo a la muerte por parte de Esaú. O sea que el hecho de lo que Jacob hizo, queriendo conseguir una bendición en su momento, le significó 20 años de maldición, en todo sentido. Fue igual a no tener paz. Y la vida espiritual de Jacob comenzó a morirse. Pero lo bueno de todo esto, y lo rescatable, es que Dios nunca lo dejó de llamar, a pesar de lo que él había hecho y de lo que hacía. Y nosotros llegamos ahora al capítulo 32 de Génesis. Quiero que me acompañes con tu Biblia para ir cerrando esta historia. Capítulo 32 de Génesis, a partir del versículo 22 al 30,
quiero que leamos esta parte que debe ser una de las partes más conocidas, ¿no? Y vamos a ver en pantalla, Génesis 32, 22 al 30 dice que Jacob se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de sus muslos y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29 dice, declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Saben que esto sucede porque Esaú estaba a punto de encontrar a Jacob para matarlo, después de 20 años. Y Jacob se dio cuenta que ya no tenía escapatoria, porque tenía animales, tenía las esposas, tenía los hijos, tenía siervos. Entonces comienza a hacer una estrategia para tratar de aplacar la ira de Esaú, así que ustedes pueden leer después esta tarde la estrategia que él usó en el capítulo 32, ahí enviando regalos a Esaú. Entonces Jacob queda solo en el medio de la noche y de repente estaba medio entredormido y siente a alguien que lo toca. Y ahora ponete en el lugar de Jacob. Si vos sabés que te vienen a matar, que te vienen a buscar para matarte, y en el medio de la noche te despertás de golpe porque alguien te toca, ¿cómo reaccionarías? Bueno, él reaccionó defendiéndose. Y comienza a luchar con esta persona, que finalmente descubre que esta persona era un ser divino. Y ahí cuando Jacob descubre que era un ser divino, le pide que lo bendiga. Y vos te podés preguntar, ¿pero cómo, Jacob? Si vos ya habías recibido ya bendición hace 20 años atrás, ¿por qué le estás pidiendo ahora que te bendiga? Y acá yo creo que entra el kit de la cuestión, ¿no? Jacob había sido bendecido, pero esa bendición se había transformado en maldición por la forma en cómo consiguió esa bendición y por cómo Jacob había actuado en su vida durante esos 20 años. Y ahora él se da cuenta que está frente a un ser divino y le pide que lo bendiga y hace un esfuerzo sobrehumano, porque este ser divino, dice la Biblia ahí, que le tocó el encaje del muslo, así que le dislocó la pierna, lo cual eso le llegó a Jacob hasta el día que murió, porque él rengueaba. Y el espíritu de profecía dice, este libro dice, que ese ser divino, ¿sabés quién era? Era Jesús. Era Jesús mismo, que estaba ahí con Jacob y que le permitió estar cara a cara. Ahora, nosotros vamos a ampliar un poquito con este libro y dice que Jacob se había arrepentido sinceramente de corazón, por lo cual Jesús le dio esa bendición, le perdonó sus pecados, le dio la oportunidad de una vida nueva. Y fíjese en la historia que Jacob en el versículo 30 dice que ese lugar lo llamó Peniel, porque Peniel significa vi a Dios como bien, cara a cara, y fue librada mi alma. El pecado puede esclavizarnos, el pecado puede hacerte esclavo y vos necesitas ser libre. Y para ser libre necesitas encontrarte con Dios y luchar por la bendición de Dios para que Dios te liberte, para que Dios te haga libre y salgas de ser esclavo o esclava del pecado. Jacob se dio cuenta que necesitaba volver a Dios. Jacob se dio cuenta que necesitaba un encuentro cara a cara con Dios como tal vez lo podemos necesitar vos y yo en este momento. Quizás en esta mañana le puedo estar hablando a alguien que hace 20 años que se alejó de Dios, que hace 20 años que está lejos de los caminos del Señor, por el motivo que sea.
Bueno, hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está diciendo que tenés que volver a sus brazos, que tenés que tener un encuentro cara a cara con Él, para que tu alma sea librada, para que tengas paz. Quizás en esta mañana le estoy hablando a una persona que por las adicciones le está costando volver a Dios. Quizás en esta mañana le hablo a alguien que por una pelea con alguien dentro de la iglesia decidió irse, pero que hoy necesita volver, reconciliarse con Dios, reconciliarse con esa persona. Tal vez hoy le estoy hablando a alguien que no se fue nunca de la iglesia, pero que se siente que está alejado de Dios, se siente tal vez como el hijo pródigo, el mayor, perdón, el hijo pródigo no, el hijo mayor de la historia del hijo pródigo, que nunca se fue lejos del Padre, pero que se siente lejos igual. En esta mañana te puedo estar hablando a vos que necesitas renovar tus votos con el Señor. Por eso hoy es el momento de encontrarte con Dios cara a cara. Hoy es el momento de librar tu alma. Hoy es el momento para que Dios te bendiga. Hoy es el momento de Peniel. Hoy es el momento. Quiero cerrar esta historia de esta manera. Me gusta siempre analizar el antes y el después de los personajes. Y vamos a ver en pantalla la siguiente placa donde podemos comparar lo que fue buscar una bendición de parte de Jacob en su momento con Isaac y lo que fue ahora el encuentro con Dios. Fíjate, en el capítulo 27 nosotros vemos que Jacob quiso encontrar la bendición por medio del engaño. Y cuando Isaac le preguntó ¿cómo te llamas?, él respondió Jacob, y nosotros sabemos que Jacob significa el engañador. Así que en otras palabras, cuando Isaac le pregunta ¿cómo te llamas?, él contesta soy el engañador. Y era realmente lo que estaba haciendo, estaba engañando al padre. E Isaac nuevamente le pregunta ¿cómo te llamas? Y él dice el engañador. Y lo bendice, pero esa bendición se transformó en maldición. Y ahora nosotros vemos el encuentro con Jesús, o el ángel del pacto, o el ángel, como hay versiones que lo llaman. El Espíritu de Profecía amplía y dice que era Jesús. Y vemos que Jacob intenta conseguir la bendición no por el engaño, sino por medio del esfuerzo. Cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamás?, él dice soy el engañador. Pero ahora Jesús le dice ya no te vas a llamar más Jacob el engañador, ahora te vas a llamar Israel. Israel significa el que lucha con Dios y vence. Y lo bendice. Y ahora esa bendición no se transforma en maldición, sino que le da paz. Por eso Jacob dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y eso es paz. Y la paz de Dios no se puede explicar, simplemente se experimenta. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿vos querés experimentar la paz de Dios? ¿Querés que tu alma sea librada? Necesitas tener un encuentro cara a cara con Jesús. Necesitas esforzarte, no buscar la bendición por cualquier medio, sino encontrarte con Dios cara a cara. Y el Espíritu de Profecía presenta una última cita que te quiero dejar para que podamos volver a nuestros quehaceres y estar ahí en casa pensando en esto. Porque la cita dice que la historia de Jacob es una promesa de que Dios no desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. Por la entrega de sí mismo y por su confiada fe, Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con su propia fuerza. Así, el Señor enseñó a su siervo que solo el poder y la gracia de Dios podían darle las bendiciones que anhelaba. En toda nuestra desamparada indignidad, debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nadie perecerá jamás mientras haga esto. La larga y negra lista de nuestros delitos está ante los ojos del infinito. El registro está completo. Ninguna de nuestras ofensas ha sido olvidada. Pero el que oyó las súplicas de sus siervos en lo pasado, oirá la oración de fe y perdonará nuestras transgresiones. Lo ha prometido y cumplirá su palabra. ¿Qué te parece? Hoy es el momento de volver a Dios. Para vos que tal vez necesitas renovar tus votos, o para vos que hoy estás afuera del camino de Dios, volvé. Encontrate con Dios cara a cara. Porque no hay nada mejor que estar en los caminos del Señor. Y Jacob te lo cuenta por experiencia propia.
20 años sin paz, 20 años de esclavitud, 20 años lejos de Dios. ¿Qué vas a hacer? El versículo con el que empezamos el sermón de Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si en esta mañana vos me estás escuchando y no sos miembro de la iglesia porque te apartaste y querés volver, hoy apareció un teléfono en pantalla que le vamos a pedir a Dani que lo pueda volver a poner. Envíanos un mensaje a ese teléfono y ponenos: yo quiero volver. Si sentís que el Señor te está llamando a regresar a sus brazos, a encontrarte con Él cara a cara, ponenos en ese número de teléfono, en ese mensaje: yo quiero volver. Y te vamos a contactar para ayudarte. La iglesia está orando por vos. La iglesia quiere que vuelvas. No importa lo que pasó en el pasado, ya está. Dios lo perdona si sos sincero y te arrepentís. Pero hoy es tiempo de volver. Renová tus votos con el Señor. Y a vos que nunca te fuiste, recordá que Dios quiere que vivamos una vida espiritual viva, en crecimiento. No te dejes morir, no seas como Esaú, que menospreció su primogenitura, que no le importaban las cosas espirituales. Renovemos nuestros votos con el Señor. Deseo de corazón que Dios te bendiga. Recordá, poner el mensaje: yo quiero volver, si sentís que el Espíritu Santo te está llamando. Quisiera que podamos cerrar orando este sermón, este culto, y desearte que Dios te acompañe en cada paso de tu vida. ¿Oramos? Padre Santo, Padre amoroso, gracias porque pudimos compartir este culto como hermanos, como amigos, como hijos tuyos. Y gracias porque a través de la historia de Jacob encontramos, Señor, que tú siempre estás dispuesto a perdonar. Que no importa si hace 20 años que nos alejamos de ti, el día que decidamos volver, tú estás con los brazos abiertos. Ayúdanos a tener un encuentro cara a cara con Jesús. Ayúdanos a poder arrepentirnos de corazón, sincerarnos contigo y poder, Señor, tener paz y que nuestra alma sea librada del pecado. Que si hay alguien en esta mañana que siente que tú lo estás llamando a renovar sus votos o a volver a ti, que pronto lo pueda hacer, pero no solo, sino con tu ayuda, porque ya vimos en la historia de Jacob que hacer las cosas solos no sirve. Danos tu bendición, protégenos en este día y acompáñanos. En el bendito nombre de Jesús lo pedimos. Amén.